Esta es una imagen de las murallas de Jerusalén. Jerusalén, sus murallas y el pueblo de Israel tienen una historia profunda que podemos leer a lo largo del Antiguo Testamento y que podemos seguir leyendo ahora en vivo y en directo a causa de lo que pasa en esos lugares. Pero las murallas tenían una razón muy importante, especialmente en la antigüedad. Y ahora también el Señor quiere hablarnos un poquito comparando esto de las murallas en la antigüedad con lo que nosotros tenemos y debemos hacer ahora, y también de lo que podemos gozar ahora, que es lo que acabamos de cantar. Fíjense que las murallas eran bien altas, impedían el paso de los enemigos, las murallas tenían varias puertas. Y quiero que nos traslademos en esta mañana a la época de Nehemías. Si usted no leyó el libro de Nehemías, tiene que hacerlo. Aquellos que les gusta compartir la palabra del Señor, unos 100 mensajes por lo menos salen del libro de Nehemías. No son muchos capítulos, así que les animo, tarea para la casa. Pero bueno, las murallas en ese tiempo, en la época de Nehemías, y en esos años y antes y durante, era defensa. En el caso de las murallas de Jerusalén, eran la defensa para el santuario. El santuario estaba en el centro, por decirlo, y alrededor estaban las murallas, y dentro de las murallas vivía el pueblo. Entonces, cuando las murallas caían, los enemigos tenían acceso. Y entonces, en la época de Nehemías, bueno, podemos decir Esther, Nehemías, Esdras, que son contemporáneos, estaban retornando, el pueblo de Israel estaba retornando de haber estado desterrados, esclavizados, también oprimidos, volviendo al sitio porque Dios les había enviado y les había acomodado, podemos decir así, el panorama. Entonces volvieron y trajeron el lugar, pusieron otra vez el altar en su sitio, en el mismo sitio, en medio de sus enemigos. Levantaron el altar a pesar del miedo que tenían de los pueblos de la tierra, en el mismo lugar. Y luego el Señor levantó a Nehemías, lo sacó de donde estaba y le dio el encargo que él lidere al pueblo, todos los que venían desterrados de diferentes lugares donde habían sido oprimidos, volvieron a Jerusalén y Nehemías los lideró para levantar las murallas. Para nosotros suena bien romántico, ¿no? Pero imagínense levantar piedra por piedra. Y tenían que levantar esas murallas de las piedras calcinadas que estaban ahí alrededor, porque habían sido tumbados los muros, las puertas habían sido puestas por fuego, estaba todo caído. Y entonces empezaron ellos otra vez. Es impresionante el libro de Nehemías, un tremendo libro de liderazgo, de organización, de trabajo en equipo. Porque Nehemías, un solo hombre, lideró a todos esos desterrados que venían de diferentes lugares y los organizó para levantar otra vez las murallas. Porque la muralla era defensa para el santuario. Y el santuario, ustedes saben que en ese tiempo era el lugar donde Dios moraba. Las murallas protegían a las familias, que ellas se protegían adentro, se quedaban guardadas adentro. Impedía el asalto de los enemigos, la conquista. O sea, las murallas eran bien importantes. Y lo más vulnerable de las murallas eran las puertas, por supuesto, porque las puertas no eran de piedra, sino que estaban construidas de madera, de otros elementos, tenían otra forma. Y los lugares más vulnerables, tome nota de eso porque lo vamos a usar al final del mensaje o más adelante. Así que en la época de Nehemías es impresionante cómo los organizó. Si yo los tuviera que organizar a ustedes para levantar un muro, eso sí nomás sería un despatarro. Imagínense a miles de judíos que ni siquiera conocían a Nehemías, que no tenía un micrófono como el que yo lo tengo, porque por ahí me pongo a gritar y vaya para allá, usted en esta esquina, usted más allá, usted para el otro lado, y como sea, a puro gritos por ahí me tenían que obedecer. Él lo logró, todo un líder. Dicen los estudiosos que Nehemías representaría de alguna forma al Espíritu Santo, liderando al creyente a retornar a Dios. Así que hay mucho para aprender en este tema de la muralla. Y el título que yo le puse a este mensaje: no abandones tu posición en la muralla. Porque decía que Nehemías le había dado a cada uno, y también habían ellos tomado la iniciativa, los del pueblo, de ubicarse en cierta parte
Porque para que esto pueda ser concluido, que fue concluido en un poco más de 50 días, algunos agarraban este sector, otros este sector, otras familias aquel sector, otras familias, y así fueron todos organizándose alrededor de la muralla, cada uno teniendo su función para que esto pueda ser logrado. Imagínense en 50 y pico de días levantar esa muralla, parece loco. No sé si en 50 días nosotros podríamos levantar la barda alrededor de esta iglesia. Pero hay una posición, quiero que vean que cada uno de ellos adoptó una posición y de ahí empecemos a sacar algunas enseñanzas. Me voy saltando algunos pasajes de Nehemías para que entiendan el concepto que estoy trasladando, pero ustedes lean todo, es muy, muy lindo el libro. Cuando Sanbalat, enemigo, se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos. Los enemigos siempre ahí, ¿no? ¿Qué cree? Miren los enemigos hablando, como hablan nuestros enemigos también en nuestro oído, más que en nuestro oído, en nuestro cerebro. ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías, el amonita, otro enemigo, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Esta es solamente una de las muchas descripciones que el libro tiene de cómo el enemigo habla al creyente, porque podemos traer esta información a este tiempo y así de atrevido va a avergonzarnos, va a apuntar a nuestras debilidades, va a apuntar a nuestro fracaso, nos hace referencia al pasado. Y de esa manera nos va frenando en nuestro caminar como creyentes. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén, los enemigos, todos los enemigos alrededor opuestos, para que no se levanten las murallas y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Muy bien organizados, estaban tan animados, escucharon la motivación del líder y todos pusieron manos a las obras y aunque estaban bastante oprimidos por los enemigos, estaban intentando continuar y hacer lo que tenían que hacer. Y miren esta parte que me llamó mucho la atención, me gustó leerla, recordarla. Cada uno, dice, reparó la sección justo frente a su propia casa. Yo leí el libro de Nehemías muchas veces y siempre me habló, y siempre me consoló y me ayudó y me motivó. Y ahora esto resaltó bastante, cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa. Y estoy saltando versículos. A continuación, Sadoc, hijo de Imer, también reconstruyó la muralla frente a su propia casa. Y mientras Mesulam, hijo de Berequías, reconstruyó la muralla frente a donde vivía. Y hay otros versículos que dicen lo mismo, solo traje algunos. Y me encantó porque recordé que cuando yo, y lo mismo con ustedes, cuando cada uno de nosotros tomó una decisión por Jesús, en ese momento nosotros reparamos algo frente a nuestra propia casa. Porque la palabra del Señor dice que seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. O sea, cada hombre o mujer, por más sencillo, por más que esté con las 3D, despistado, desenchufado y desorientado, cada hombre o mujer o niño o adolescente que toma una decisión por Jesús se incluye en este proceso y reconstruye frente a su propia casa. Porque reconstruir la muralla frente a nuestra propia casa implica que estamos levantando protección y nos unimos con otros aquí en esta historia para levantar protección sobre toda Jerusalén. Pero cuando ustedes y yo hemos tomado una decisión por Jesús, y si alguien no la ha tomado todavía, hoy es la oportunidad, usted está levantando protección y defensa sobre su propia casa. Ahora usted se puede mirar a usted mismo o el vecino le mira y le codea y le dice: ¿vos qué vas a levantar protección sobre mi casa? Pero yo quiero decirle en el nombre de Jesús que a causa de que usted tiene la vida de Jesús en usted, esta es la realidad de su vida. El problema es que usted no lo cree y el problema es que tampoco lo ejecuta, como vamos a ver enseguida. Por eso es que esta historia me hizo pensar bastante y les traigo el desafío: no abandones tu lugar en la muralla, especialmente los
los padres de familia, las madres de familia. Pero si hay matrimonio, los padres de familia, los padres de esa familia. No abandones tu lugar en la muralla. En Nehemías 4 dice: entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. No solamente había turbulencia desde afuera, los enemigos que querían, ¿no?, en la época de Nehemías que pare la construcción, sino que de adentro, porque ellos mismos se empezaban a desanimar. Y eso suena tan parecido como cuando ustedes y yo empezamos la vida cristiana, o ahora, 30 años después, y que nos desanimamos. Es muy difícil la vida cristiana. Es más, le va mejor a los que no son creyentes, ¿no ves? Sí, dicen varias cabezas que se animan por ahí. Porque esa es la percepción que tenemos, y entonces nos desgastamos y nos cansamos, y hemos orado por algunas cosas y no suceden, y entonces ahí empezamos a desanimarnos. Acá también. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Es verdad, lo están mirando con sus propios ojos. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. ¿Alguna vez usted se sintió así? O quizás al ver su propio pecado, o al ver el pecado de otros alrededor suyo. Quizás aquí hay hijos que tienen una historia tremenda en sus familias. Y entonces esto es lo que dicen: jamás vamos a poder reconstruir aquello que ya fue tirado. No vamos a poder detener el avance de los enemigos. En el 4:11 dice: mientras tanto nuestros enemigos decían. Ellos están observando. Mi hermano, mi hermana, el enemigo te está observando. Así como te estoy observando yo, pero yo no soy el enemigo, así mismo el enemigo te está observando. Y también te conoce. Y conoce a tu ascendencia, a tus parientes. Cómo cayeron, cómo fueron maltratados. Conoce tus debilidades. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque Él conoce al género humano desde el inicio, desde el Génesis. Acá también. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta, que sigan en la luna, que sigan despistados, desorientados, desenchufados, peleando por sobrevivir acá en la tierra, porque de paso hay harto que pelear, harto que resolver, harto que enfrentar. Antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Quiero decirte que bueno, ok, ya aceptaste a Jesús. El enemigo no pudo hacer nada y con eso ganaste todo. Pero como todavía sigues en la luna, el enemigo se va a dar el lujo de engañarte y de maltratarte aquí en la tierra, de robar, matar y destruir tu vida, tu familia, tu destino, si se lo permites. Si se lo permites. Lo va a hacer tal cual. No quiere que madures. No quiere que conquistes. Es más, por ahí te permite que te portes más o menos bien, pero que sigas cometiendo pecados en este tiempo para que tu generación sea la que herede los pecados y el maltrato del enemigo. Con eso se da por contento Satanás. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y este mensaje es para ancianos, para niños, para adolescentes, para casados, para solteros, para todos. Porque cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, que tomaron una decisión por Jesús, ya están en el lugar que Dios les colocó pura gracia de defensa en la muralla. Y están frente a su propia casa. Están frente a su propia casa. Incluso aquellos solteros que dicen, bueno, pero si yo no me caso, igual ya estás frente a tu propia casa. Lo que hoy estás haciendo o dejando de hacer va a tener un impacto sobre tu descendencia. Los judíos también, los mismos judíos estaban atemorizados ahí en el tiempo de Nehemías, que vivían cerca de los enemigos, venían y nos decían una y otra vez, miren, judíos que vivían cerca de los enemigos, vecinos y cumpas de los enemigos. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, porque algunos de nosotros también puede ser que nos estemos dando el permiso de contemporizar con los enemigos. No, si esto no me hace daño,
No, si esto tampoco me hace daño. No, si yo igual voy a la iglesia. No, si yo me sé la Biblia de memoria. Pero si estamos cerca de los enemigos avanzan. Y por eso es que están desanimados ahí, pongámosle los judíos, los creyentes de ese tiempo. Llegarán de todos lados y nos atacarán. No levantemos la muralla. Van a venir en contra nuestra. Mejor no hagamos nada. Mejor no nos movamos. Estamos mejor así tranquilos. El que no hace nada ya está retrocediendo. El pasivo ya está retrocediendo. O avanzas o retrocedes. No hay que me quedo. El que se queda ya está retrocediendo. A nivel espiritual es así. No abandones tu posición en la muralla por eso. Ahora, ¿qué son las murallas de ahora? Yo meditaba acerca de esto y un poquito también leyendo el libro de Nehemías y algunos investigadores de la palabra del Señor. Las murallas ahora ya fueron levantadas. La sangre de Jesús hizo la obra completa. Me satisfizo el hecho de que yo no tengo que levantar la muralla. Ya está levantada. La sangre del Cordero, que me limpia de todo pecado. La santidad de Jesús, que me hace santa. La justificación del Cordero, que me justifica, que me es asignada. Esa santidad me es asignada. Esa justicia me es asignada. ¿Me la merezco? No, por supuesto que no. Pero esa es la realidad y la verdad espiritual de nuestras vidas. La sangre de Jesús. Imagínense la muralla levantada. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que hacer es lo que hizo el pueblo. Obedeció a Nehemías y se puso a trabajar. Le creyó y tomó acción. Nosotros nos unimos y tomamos posición. ¿Cuál es la posición que tenemos? Si la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, es pura gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Echarnos a la vagancia? No, nosotros tomamos posición. Tomamos posición en quiénes somos. Esa decisión que ustedes y yo tomamos por Jesús no es nomás aquí que un saludo a la bandera. Ocurrieron muchas cosas. Así que tenemos que decidir crecer, madurar, avanzar. Tomamos posición cuando estamos en intimidad con Dios. De eso hablamos el año redondo: oración, rendición, humillación, confesión. El grupo de Nehemías también lo hizo. Se volvían al Señor. Le oraban, se humillaban y obedecían. Inmediatamente seguían levantando la muralla. Isaías 26 del 1 al 3, lo recordé esta mañana. En aquel día, dice, estaba Isaías anunciando todo esto. Y estaba anunciándonos a nosotros también, los de hoy, los redimidos de este tiempo. En aquel día, dice, cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Doble muro. Me encanta esta palabra. Lo que sabemos de la palabra del Señor y de lo que Él hizo a favor de nosotros tiene que hacer una diferencia. Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Quiénes entran? ¿Quiénes se quedan protegidos por las murallas de salvación? La gente justa, guardadora de verdades. Y eso, guardadora de verdades no significa que guardan la Biblia en el mejor lugar de la biblioteca, ni debajo de la almohada, menos debajo del brazo. Significa que guardamos y atesoramos las verdades del Señor y las ponemos por obra. El guardador de verdad es uno que guarda la verdad y la ejecuta. Esos son los que quedan dentro de las murallas, protegidos por las murallas. Y sigue la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este tipo de personas, guardadores de verdades, son aquellos que insisten en creerle al Señor, en lo que dice la palabra del Señor, en lo que Dios les habló. Son débiles, todos nosotros igual, vulnerables, inconstantes, imperfectos, fallutos. Y si usted no lo cree, vea lo que dice la palabra, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Andamos vagando en nuestro corazón, pero por la sangre del Cordero entramos dentro de las murallas. El problema es que tenemos que mantenernos allí. ¿Y cómo no nos mantendríamos allí? Podría ser que haya grietas en la muralla que nosotros mismos no estamos cerrando.
brechas. Eso es lo que pasaba en la antigüedad. Había grietas, había brechas, había un espacio así chiquitito donde el enemigo se mete. Puertas caídas, porque las puertas son para entrar o para cerrarnos, ¿cierto? Podemos cerrarle la puerta a los enemigos, pero podemos también estar abriéndole la puerta a los enemigos. Porque recuerden ustedes que las puertas es el lugar más vulnerable. ¿Cómo abrimos puertas? Cuando creemos mentiras. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No cree las mentiras de los enemigos. ¿Cómo abrimos puertas? Desobediencia sencilla y llana. Dios te está hablando algo, hoy te está hablando algo, y entonces no le haces caso. Hay principios tan claros en la palabra sobre el matrimonio, sobre los hijos, de hijos a padres, de pueblo a autoridades, de lo que Dios espera que hagamos o no hagamos, de cómo hay que enfrentar la crítica, la ofensa, el dolor, de lo que el Señor es capaz de hacer en nuestras vidas. La desobediencia abre puertas. La negligencia. Aquí estoy bien, aquí la puse y no la encuentro. Que oren los pastores. Y algunos padres que no son los de Renuevo, anda vos, hija, a orar. La mandan a la esposa. Y algunos padres que no son los de Renuevo los presionan a los hijos, pero los hijos nunca los ven orar tampoco, nunca los ven leyendo la palabra, ni memorizando un versículo. Pecados. Podemos hacer una lista grande, pero no es la idea de hoy, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, porque nosotros tenemos que mantener nuestra posición en la muralla. La muralla y la posición nuestra está frente a nuestras casas. Las heridas abiertas, y seguro raro que eso aparezca, y quiero decirles que las heridas abiertas son puertas, grietas, porque Jesucristo hizo lo necesario para cerrar nuestras heridas. Y tenemos permiso en nuestros procesos de sanidad, pero no son eternos los procesos de sanidad. Una herida abierta que todavía está sangrando, le da oportunidad, es una pequeña grieta, ahí entra. Esa herida le da oportunidad a ese enemigo que de generación en generación estaba maltratando tu casa. Ese asunto sin resolver, sin enfrentar. Volvamos a Nehemías. En medio de todo esto, Nehemías dice en el 4:13, de manera que coloqué guardias armados. Miren, es acción también. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, porque había una parte donde podían entrar los enemigos fácilmente. ¿Cuáles son las áreas más vulnerables en tu vida? Por ahí va a entrar el enemigo fácilmente. ¿Son las emociones? Chicas, mujeres, ¿son las emociones? ¿Eres una muchacha, una mujer enamoradiza? ¿O víctima? ¿O controladora? ¿O insatisfecha? Chicos, varones, ¿por dónde van a entrar? ¿Cuáles son las áreas más vulnerables? ¿Tus ojos? ¿Pasiones desordenadas? ¿Un anhelo de ser amado? Pueden ser cosas aparentemente buenas, pero especialmente si fueron áreas vulnerables de generación en generación, por ahí van a entrar los enemigos. ¿Cuáles son las áreas vulnerables? La rebelión, no obedeces a tus padres, ni a tu líder, ni a tus pastores. Aquí la puse y no la encuentro, pero no quieres obedecer. Porque fíjense que dentro de la iglesia y dentro de la familia hay una estructura de orden, así como Nehemías lideraba, también en la familia, en la iglesia, e incluso en la comunidad. Y el Señor habla acerca de eso. Dice que colocó guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. ¿Cuántos de ustedes vienen al bloque de oración? Tenemos una plataforma aquí atrás de 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. ¿Quiénes están haciendo guardia en la plataforma? Tomando 1 hora por lo menos a la semana para venir. ¿Están ocupados y no pueden venir? Todos estamos ocupados. Si usted trabaja y está ocupado, venga, sé temprano. Yo tengo mi bloque los lunes, invitados también. Pero por ahí las mujeres, más atractivo cuando le lidera una mujer. Yo vengo todos los lunes de 6 a 8 de la mañana. Escogí esa hora porque yo también soy ocupada.
Entonces me levanto temprano, vengo y hago lo que tengo que hacer en mi casa antes y vengo a hacer guardia. Luego dice Nehemías: mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Y yo en el nombre de Jesús les digo: no le tenga miedo al enemigo. La muralla es la sangre del Cordero que está alrededor suyo. Solamente ponga manos a la obra. Cierre esas puertas. Cierre esas puertas. No le eche la culpa al enemigo. El enemigo va a entrar porque usted le abrió la puerta, porque si usted le cierra la puerta, el enemigo no va a entrar. Ahora, usted puede estar pasando una situación difícil a pesar de cerrar puertas, de orar, de humillarse. Ok, el Señor está con usted. Y lo que usted está viviendo ahora no es el final de la historia. El final de la historia está más adelante. Pero cerciórese de que usted está en su posición en la muralla. No le tengan miedo al enemigo. El enemigo le está costando la historia de su familia, de los pecados que hay alrededor de su casa. No le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen, dice, por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Me encanta la palabra del Señor. Y hoy estamos celebrando acá el Día del Padre. Pero hay madres que son padre y madre. Y los demás que no somos padres, lo mismo. También es para nosotros, pero especialmente padres de familia. Varones de esta casa. Los solteros también. No le tengan miedo al enemigo. Luche, tome posición. Recuerde que Él es el que hizo lo necesario para que usted pueda hacer lo que le toca hacer. Luche, dice, por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos y sus casas. No abandones tu posición en la muralla. Abre puertas a Dios. ¿Cómo? Por medio de la humillación, por medio de la rendición, de la obediencia, en tu sencillez, en la sencillez de nuestras imperfecciones. Santiago 4:7, para cerrar, dice, aquí está la fórmula, esta es la primera línea de batalla. ¿Usted quiere saber cómo va a vencer al enemigo y cómo, aunque esté pasando épocas difíciles, el enemigo no tiene poder sobre usted? Esta es la fórmula. Regístrela. Santiago 4:7. Por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo. ¿Cómo le va a hacer frente al diablo? ¿A las patadas y puñetes? No. ¿Sabe cómo se hace frente al diablo? Tome posición en la muralla. Tome posición en el nombre de Jesús, en el lugar que Dios le ha dado. Humíllese. Por eso es que empieza la palabra: sométanse a Dios primero. Cuando el enemigo ve a un hombre o una mujer, un niño, un adolescente sencillo, que no sepa mucho, humillado a sus pies, el enemigo huye. El enemigo no puede avanzar. Aunque estés viviendo lo que estás viviendo, es fantasía que él está ganando. La realidad es que Jesús está ganando y está cumpliendo propósitos. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Si ustedes leen el libro de Nehemías, no lo van a ver peleando. Estaban en actitud de guerra, con la lanza. Con una mano trabajaban, con otra mano tenían la lanza. Lean, ni siquiera se cambiaban la ropa. Yo creo que ni al baño iban casi, porque ellos se quedaban en su sitio. ¿Qué hacían ahí? Obedecían. Someteos a Dios. Resistid al diablo. No se trata de pelear y pelear y pelear. No, resista al diablo y él va a huir de usted. Someterse, del griego upotazo. Upo, debajo, tazo, organizar. Esto lo saqué del diccionario. Organizar las tropas bajo un líder, del griego. Someterse, upotazo. Y someterse a Dios significa esto: organizarse bajo el punto de vista divino, en lugar de vivir bajo nuestro punto de vista humano. Me pareció bueno agregarlo esto, porque a veces decimos: ay, yo estoy sometido, estoy sometida, pero nada. Organizar tu vida bajo el punto de vista divino, en lugar de vivir bajo nuestro punto de vista humano, es el proceso de entregar nuestra voluntad a la de nuestro Padre. Tome su posición en la muralla. No abandone esa posición que Dios le ha dado. Inclina su rostro, vamos a orar un ratito. Y ahí ore, entréguele al Señor todo este tema.
Entréguele al Señor. Ahí empecemos arrepintiéndonos como siempre. Abramos espacio para la presencia del Señor, diciéndole: Señor, perdón. Quizás aquí algunos de nosotros hemos estado con miedo, hemos estado despistados, otros estamos muy heridos. Todo es válido y el Señor lo entiende. Está muy herido, herida, dolido, dolida. Es más, nunca nadie le enseñó esto. Es más, los ejemplos que tiene son los peores. El Señor lo entiende. Solamente dígale: Señor, perdón. Me doy cuenta que no he estado tomando mi posición en la muralla. Te pido perdón. Me doy cuenta más bien que estoy abriendo puertas al enemigo. Me estoy dando cuenta de que ni siquiera cerré las grietas que dejaron mis padres, mis abuelos, mis abuelas. Perdón, Señor. Perdón. Te pido que me laves. Pídale al Señor ahí: lávame con tu sangre. Lávame, Señor, con tu sangre. Lava mi mente, lava mi corazón, lava todo mi ser. Algunos que en este momento se encuentran en pecado en su vida, ahí dígale: lávame, Señor, me arrepiento de este pecado. Arrepiéntase ahí. Arrepiéntase de la negligencia, que es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Arrepiéntase del orgullo que quizá usted piensa que o pensó que lo tenía que hacer solo, sola. No funciona así. Eso es rebelión, desobediencia. Señor, en esta mañana venimos a ponernos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor. Lávanos con tu sangre, lava nuestra mente, lava nuestro cuerpo, lava nuestro corazón. Lávanos por completo, Señor. Hoy nos volvemos hacia ti. Ahí tomé decisiones. Hoy me vuelvo hacia ti. Hoy me vuelvo hacia ti. Señor, si me miro a mí misma, ni siquiera creo que tengo un lugar en la muralla, ni creo que pueda hacer impacto. Dígale si esa es la verdad de lo que usted cree. Así que yo te pido auxilio, te pido ayuda. Ayúdame, Señor. Quiero encontrarme contigo. Quiero conocerte más. Quiero cerrar esas puertas. Dame otra oportunidad. Espíritu Santo, dame otra oportunidad. Si es contigo, yo me animo. Si tú lo haces, yo me animo. Dame otra oportunidad, Espíritu Santo. Y ahí, déjeme orar por usted. Espíritu Santo, desciende sobre este lugar. Tú eres el Espíritu de vida, el Espíritu de resurrección. Señor, desciende sobre este sitio, sobre mis hermanos y hermanas. Desciende sobre nosotros, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón. Queremos obedecerte. Queremos tomar ese lugar en la muralla. Así que enséñanos, Señor. Danos el paso a paso. Danos el primer paso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A veces no sabemos ni por dónde ir. Espíritu Santo, ven. Ilumina toda área de tinieblas sobre mis hermanos, sobre mí también. Llévanos a toda verdad y danos el poder para hacer la voluntad de Dios. Gracias, Jesús. Te damos porque la muralla eres tú, Señor. Gracias, Señor. Está hecho. Ayúdanos a vivir aquí en la tierra como tú esperas que vivamos. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga.